Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Oh, qué dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Que dura para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Lo que para mí... Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios me los bendiga a todos en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. Hoy es un día de justificación. 12 de agosto del año 2026. Bienvenido, mi hermano Ramón. Eso sonó muy bonito, hermano. Un día de justificación, ese es el programa de hoy. ¿Qué es la justificación ante Dios? Sí, hoy es un día de justificación. Amén. Es un día de perdón, ¿verdad? Y primeramente Dios que nos dé todo la sabiduría para poderles transmitir a ustedes este mensaje que traemos preparado, que vamos a tomar como base el libro de Job, capítulo 25, verso 4, que dice de la siguiente manera. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Es una pregunta. ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Vea qué pregunta esta, más complicada, porque el hombre no puede tener justificación ante Dios. Nunca. Y luego dice, ¿y cómo será limpio el que nace de mujer? El que nace de mujer, hermano, nace bajo el estigma de pecado, nace contaminado. Según el Salmo 51:5, dice de la siguiente manera. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso dice David. Además de que nacemos como pecadores, nacemos también como perdedores por nuestra naturaleza caída. Amén. Eso lo vamos a reforzar con Efesios capítulo 2, verso 10. 2:10 de Efesios dice así: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras en las cuales preparó de antemano, para que anduviésemos en ella. Luego dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, que en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Así, en aquel tiempo. No, ahí nomás, pastor, Okay. Ahí nomás. Nacemos como perdedores por nuestra naturaleza caída. Sí. Media vez usted no tenga un encuentro con Cristo, usted está perdiendo. ¿Así? No tenemos nosotros que discutir eso. Pero cuando usted se encuentra con el Señor Jesucristo, entonces usted empieza a tener ganancia en todo.
en su conducta humana, en su finanza, en su familia, en su relación de trabajo, en su relación de hijo, usted empieza a ver una dimensión completamente diferente a la naturaleza caída. Luego, nacemos corrompidos y pecamos porque somos pecadores desde la caída del hombre en el huerto del Edén. Amén, amén. Oiga, nacemos corrompidos y pecamos porque somos pecadores desde la caída del hombre en el huerto del Edén, y esto lo vamos a reforzar con Romanos 6:23. Dice así. Ok. Romanos 6:23. Vamos a leer Romanos 6:23, donde dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte. la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús es vida eterna. Nuestro Señor. Amén. La paga del pecado, o sea, andar en la carne, deleitarnos en la carne, dice aquí que es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí mismo en Romanos capítulo 8, ahí está la diferencia entre la ley de la carne y la ley del espíritu. La ley de la carne es Adán y la ley del espíritu es Cristo. Veamos en el capítulo 8, verso 1 del libro pues, de Romanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Hermano, esta última parte, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué es la justificación? Es esto, hermano. El espíritu vive a causa de la justicia. La justicia gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que ha hecho la humanidad? Se ha burlado de Dios. Oiga, la humanidad, hermano, está completamente corrompida. Vea, hermano, este video, el primer video que le traigo a usted, para que usted vea cómo la humanidad se burla de nuestro Señor Jesucristo. Vea. Llegó papá. Tres Doritos después. Mira cómo quedó esto todo, Pereira. Vámonos, que esto te va a caer, bueno. No, ¿de qué? Un temblor durísimo aquí en Pereira. Vea cómo quedó el hotel. Gracias a Dios estamos bien. Vea cómo quedó esto todo, Pereira. Vámonos, que esto te va a caer, bueno.
Hermano, ve a ese hombre. Dice que es Jesús. Y él así lo ha manifestado, que es Jesús. Y haciendo burla, mofándose de Dios, mofándose de Jesús, hermano, haciendo de Jesús como que si fuera un payaso. Sin embargo, ahí vienen las consecuencias, porque Dios está avisando, Dios está dando señales, hermano. Ve este otro video segundo. Esta es una advertencia de Dios, pero el 99% de las personas la ignorará. En la Biblia, en el Evangelio de Lucas, está escrito, Lucas 17:26 dice, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Estamos viviendo en los últimos tiempos, no tienes la obligación de creerlo, pero yo tengo la responsabilidad de decírtelo, Jesucristo volverá. Amado Dios, te pido que bendigas, protejas y salves a cada persona que transmita este mensaje y ofrezca sinceramente, amén. Que tu amor, tu paz y tu gracia llenen sus vidas para siempre. Amén. Sin embargo, hermano, el programa de hoy se llama La Justificación y vamos a ver qué es la justificación. Hay dos denominaciones, la justificación humana y la justificación divina. La justificación humana implica la búsqueda de argumentos lógicos o morales para validar nuestras acciones, justificando algún error cometido. También dice, es sostener como verdadero, como correcto, justo o razonable un error cometido. Es una explicación, un motivo, un argumento, es defensa, es excusa, es pretexto, es coartada. ¿A dónde comenzó la justificación? Pues allá en el Edén, en el jardín del Edén, hermano, en el capítulo 3, desde el verso 11 en adelante, vea lo que sucedió ahí. Y Dios le dijo, le hace una pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le vuelve a preguntar, ¿has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahí está una justificación. Sí. Siga hasta el verso 18. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Oiga, hermano, aquí el Señor le había dado toda la ordenanza a Adán para que cuidara, para que labrara y para que se enseñoreara de la tierra, de la creación de la tierra. Ahí lo dice, hermano, en el capítulo 2, en el verso, desde el verso 26, dice del capítulo 2. Sí. Hagamos al hombre a nuestra imagen. 2.26. Sí. Sí, 2.25. No. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Varón y hembra, sí. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Adán tenía un trabajo que hacer, era el gerente general de toda la creación de Dios. También ejercía el grado de sacerdote, el primer sacerdote sobre la faz de la tierra es Adán. Pero cuando cae el pecado, viene y le confronta el Señor. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Sí. ¿Ah? Porque el Señor había dado una dirección, había dado una ley. De todo pueden comer, de todo. Menos del árbol que está en medio del huerto. De ese fruto ustedes no pueden comer. Porque el día que de él coman, ustedes van a morir. Y es cierto, Adán vivió 960 años. No murió cuando comieron del árbol. Pero sí hubo una separación entre el hombre con Dios. Porque antes Dios caminaba juntamente con ellos en el huerto del Edén, pero después se partió esa relación y en el verso 24 del capítulo 3, ahí nos habla, hermano, cómo Dios los castiga. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermano, Dios no tuvo compasión por la caída, por la transgresión. No permitió el pecado. Sin embargo, ahora, hermano, en nuestros días hay muchas casas de familia donde hay tolerancia de pecado. Y entonces ahí, ¿cómo, dice Job, cómo justificará el hombre? ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? No puede justificarse, hermano. Siguiendo con Génesis capítulo 3, el verso 12 dice, el hombre, vea la justificación que da, porque Dios lo confronta primeramente al hombre. 3:12. 3:12, entonces dice... Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Él se quita la culpa, se justifica y le echa la culpa a Dios. La mujer que me diste por compañera, esa desgraciada es la que tiene la culpa de que yo haya comido del árbol. Ahí está la justificación. Eso es lo que le está haciendo, quitándose la culpa. Quitándose la culpa. La justificación en el hombre es quitarse la culpa y señalar y culpar a otra persona. Luego dice de que Dios confrontó a la mujer y Jehová. Sí, luego en el verso, sí. En el 13, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Vea, cuando Adán confronta a la mujer se quita el tiro. No, le dice el Señor, la serpiente me engañó y por eso es que yo comí. Yo no soy la culpable. Se quitó el tiro también, como que si es político. Aquí, los políticos de aquí de Costa Rica, hermano, igualitos son a la serpiente, a la mujer y al hombre, que no se quieren hacer responsables de los actos que ellos hacen. Aquí está, hermano, la justificación. Y vea, entonces dijo la mujer, la serpiente fue la que tiene la culpa. En el verso 14... Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Vean lo que hace la serpiente, hermano. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente. Entonces la serpiente se defiende. Eso no está aquí, pero se defiende y le dice, usted tuvo la culpa, Dios,
porque me echó de allá del paraíso en el tercer cielo. Entonces yo me las tengo que desquitar. Y a la única que encontré más débil es a la mujer. Así que no me eche la culpa a mí, porque el culpable es usted. ¿Es cierto, hermano? Así es como está escrito. Entonces, esa es la justificación humana. Encontramos aquí al hombre, a la mujer, a la serpiente, y por último viene la maldición de la tierra. Ahí eso está en el verso 17. Y al hombre le dijo, Sí. por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, Dice, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. entonces a partir de este momento que la tierra quedó bajo maldición, entonces viene y nosotros vemos acá en el capítulo 2 del libro de Génesis, en el verso 7, 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y vea lo que dice en el verso 15 del capítulo 3 del libro de Génesis. Sí. Dice así, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el verso 14, regresémonos ahí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Oiga, ahora usted enlace al capítulo 2, verso 7, para que usted vea qué clase de polvo es que la serpiente Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, vea usted la relación. ¿Usted me lo puede explicar, pastor? De ahí es que como podemos ver aquí, la consecuencia del pecado de la desobediencia que hubo tanto en Eva, pero es que todo tiene que ver con la serpiente, porque estaba leyendo el versículo 6, que aunque la persona peque y haga lo que hizo, siempre va a querer justificarse y echarle la culpa a otro. Ahora, hermano, cuando dice aquí, polvo comerás todos los días, no es que la serpiente, porque la serpiente no es el animal. La serpiente es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Sí, amén, amén. Esa es la serpiente. No es así como muchos pastores hablan y dicen de que la culebrita es la que... No, hermano, aquí estamos hablando ya cosas pesadas, en las cuales usted tiene que quitarse esa venda de los ojos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, nosotros somos polvo. Y aquí dice, pues polvo eres y al polvo volverás, Sí. ¿verdad? Entonces, el pleito del enemigo de Dios y de los hombres, que es Satanás, es que nos va a comer, que nos va a devorar a nosotros Como polvo. como polvo. Entonces, ahora viene Efesios 2:12, ¿verdad? Cuando estabais sin Cristo, sin esperanza, Vamos a leerlo aquí, y sin Efesios, Dios sí. en el mundo. Oiga, Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. sí, Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en sus ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, hermano, desde ahí, partiendo desde ahí, de esto que acabamos de ver de Génesis, el ser humano ha querido justificarse, que es el tema de hoy. sí. Vea, para que vayamos entendiendo, cuando es la caída, el hombre quedó completamente desamparado.
cuando estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, ellos vivían, tenían una relación con Dios, caminaban con Dios. Pero cuando es la caída, ahí lo leímos en el capítulo 3, verso 25, de que Dios lo sacó del huerto del Edén. Echó por fuera al hombre, sí, lo puso al oriente del huerto. Entonces, hermano, hubo una separación. Y aquella persona que camina sin Cristo está separado de Dios y está caminando bajo una muerte espiritual. Entonces viene ya ahora la justificación según lo que nos habla la Biblia. ¿Qué es la justificación bíblica? Es el acto de gracia de Dios para con el hombre, por el cual declara justo al pecador a través de la fe en Cristo Jesús. Se lo voy a volver a repetir. Es el acto de gracia. ¿Y qué es la gracia? Es el perdón, es el regalo inmerecido para el hombre. Es el acto de gracia de Dios para con el hombre, por el cual declara justo al pecador a través de la fe en Cristo Jesús. Dios, nuestro Padre, solamente nos va a declarar justo si nosotros atendemos al llamado de la palabra de Dios, que este es nuestro Señor Jesucristo escrito, este es el Espíritu Santo. No es así como se lo han explicado a usted, que es un poder, que es un soplo divino. No, el Espíritu Santo de Dios, el Paracleto de nosotros, es la palabra de Dios. Que le quede aquí metido en la mente, porque tal vez usted no haya podido escuchar una explicación como la que nosotros le estamos dando este día. Entonces, ¿cómo vamos a apoyar esto? En San Juan capítulo 1, desde el verso 10 en adelante, dice lo siguiente. San Juan capítulo 1. Ok. Del verso 10 en adelante dice... A lo suyo vino. 1:10 de San Juan. Ok, en el capítulo 1, versículo 10. Versículo 1, sí. Capítulo 1, versículo 1. Versículo 1, verso 10. Capítulo 1, verso 10. Ok, dice así, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así no, hasta ahí no. Ahí. Entonces ve aquí, vamos a descifrar esto. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hace 2000 años esta palabra caminó aquí sobre la faz de la tierra y la gente de aquella época, en lugar de reconocer la profecía bíblica que había sido escrita por medio de los profetas, ellos no lo reconocieron, porque lejos de eso lo que sucedió es que lo crucificaron, lo maltrataron, lo escupieron, lo golpearon, lo masacraron, hermanos, hasta que lo mataron. Entonces, luego dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A quiénes vino? ¿A dónde llegó Jesús? A su nación, a sus hermanos, al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, hermano, la misma palabra nos dice, cegado totalmente. Sí, la misma palabra nos dice de que es un pueblo duro de servir. No creen que Jesús vino en carne. Hasta el final de la gran tribulación ellos lo van a reconocer. Pero ahora vea, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la justificación. Y la justificación ya no es para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel lo desechó, lo destituyó, no lo quieren. Hasta el día de hoy no quieren a Jesús. Usted no puede llegar a Israel y hablar de Cristo porque lo matan, hermanos, lo matan. Entonces la justificación es esta.
A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Ok. les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vea qué Eso interesante esto, hermano. Dice que por cuanto todos ya pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, Cristo Jesús, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, el Padre Eterno puso, como propiciación por medio de la fe, que es la que nosotros tenemos, por eso estamos hoy aquí, en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así es, hermano. Estamos justificados por medio de Jesucristo. Solamente a través de Cristo nosotros somos justificados. Porque, ¿qué es la fe? La fe es un acto de creer que yo por medio de esta palabra y por medio de lo que Cristo hizo, yo ya soy justificado en mis pecados de mi vida pasada, habiendo pasado por alto, dice, con la paciencia que Dios hizo que pasara por alto todos los pecados que yo cometí. Y hay un versículo en Hechos 17 que quiero leerlo también, que es muy importante para el tema de hoy, donde dice así, dice Hechos 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto, vuelve a repetir, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es que Dios no quiere que nadie se pierda, más que todos vengan al arrepentimiento. Y el verso 31 dice, por cuanto ya Dios estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, por medio de Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de entre los muertos. Qué Hermano, maravilloso, hermano. Hermano, vea lo que nos habla. Bueno, vamos a terminar con esto. ¿Ok? Dice en el verso 13 de Juan capítulo 1, Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. solamente. ¿Y quién es Dios sobre la tierra? Jesús. Entendamos eso. Porque aquel verbo se hizo carne, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, él, las palabras primeritas que le dijo a sus discípulos fueron: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En Efesios capítulo 2, verso 12 dice de que antes de que Cristo, toda la humanidad estaba condenada. Pero ahora en Cristo Jesús, Él es nuestra justificación. Así y es. ante Él nosotros vamos a tener que doblar nuestras rodillas. No es ante un santo, no es ante la Virgen, no, hermano, es ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y tú cuando ores, entra en tu aposento y mi Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Eso es lo que dice la palabra. No que andemos ahí haciendo penitencia como aquí hacen en Costa Rica, de que agarran el 2 de agosto para ir a caminar a una romería a visitar a la Virgen de los Ángeles. Esa es la fe de ellos porque están engañados. Pero la fe es en Cristo Jesús. Por eso dice que Dios pasó por alto la ignorancia de estos tiempos, porque la gente en sus tradiciones, rituales, costumbres, ellos creen que pueden justificar los pecados en un día específico, como una celebración que pasó hace poco acá en nuestro país. Sí. No se puede, hermano. No. Esto que estamos hablando es muy profundo y primero Dios que les pueda llegar al corazón, al espíritu, al intelecto, hermano. Tenemos aquí en sintonía a José Vargas. Bendiciones, poner en oración a los hermanos de Colombia. Sí, claro que sí, vamos a estar orando.
y tenemos a nuestro querido hermano Víctor Zumbado. Bendiciones, Víctor. Dios te bendiga y te dé mucha sabiduría y mucho emprendimiento. Yo sé que sos un hombre emprendedor y Dios te ha cuidado hasta el día de hoy. Entonces, la justificación en Romanos capítulo 3, verso 21 al 30, vea lo que nos habla. Romanos capítulo 3. Del 21 al 30. Sí. Vamos a leerlo así. Y el título es La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dice, para todos los que en Él creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Por lo cual, dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Hasta ahí nomás. Entonces, aquí queda bien claro de que la justificación es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay a donde nosotros nos podamos perder. La justicia de Dios es por medio de la fe en Cristo, verso 22, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hermano, y por cuanto todos pecaron, todos, desde que nacemos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero para eso vino Cristo, para que por medio de Él nosotros seamos justificados. ¿Qué es lo que nos habla Hebreos capítulo 11? Hebreos 11. Sí. Puesto. Hebreos 11. 2. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los Hebreos antiguos. 12. Hebreos 12. Ah, ok, 12.2 dice así. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, oiga bien, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, puesto nuestros ojos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. No podemos nosotros poner ojos en otras cosas y pensar de que a través de una religión nosotros vamos a ser salvos. No, hermano, que se quite esa venda de sus ojos, porque aquí nosotros le estamos hablando bíblicamente lo que le conviene a cada uno de ustedes. A nosotros, ¿qué ganancia tengo yo de parte de ustedes, los que nos están viendo? Ninguna, pero nuestro trabajo es para el Señor. Y el trabajo de nosotros es la obligación de transmitirle esta palabra para quitarle esa venda de los ojos a ustedes. Allá en Romanos 4, del 4 al 8, vea lo que nos dice. Dice, bienaventurado el varón quien el Señor Romanos 4, del 4 al 8. 4 al 8, pero al que obra, dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios, dice, atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, hermano, vea, ¿qué me puede aportar con relación a esta lectura, pastor? De ahí, hermano, es que definitivamente es clarito lo que estamos viendo. El ser humano no puede jamás, ni en una religión, ni en ninguna tradición, ni costumbre que haya sido delegada por sus antepasados, puede tener una justificación delante de Dios. El hombre no puede por sí solo limpiarse de su pecado. Solamente a través de Jesucristo, como dice Efesios capítulo 1, en el capítulo 2, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, dice. Entonces dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados según Cristo Jesús, dice, para buenas obras de las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Sí, somos justificados por medio de lo que Cristo hizo, por medio de su sangre, por medio, Isaías 53 lo dice claramente, nosotros ya somos perdonados. Él llevó en su cuerpo todos nuestros pecados, nos limpió, para que hoy nosotros viviésemos justificados en una vida nueva según Cristo, como lo dice la palabra, para que también nuestra justicia a través de la palabra y el conocimiento de Dios podamos ser partícipes de buenas obras, practicando cosas buenas, dando testimonio de Jesucristo en nuestra vida. Eso es muy importante. El hombre no solamente es justificado y ya es perdonado, no, es para que también sea partícipe de hacer buenas obras según vamos conociendo en la palabra de Dios. Pero hay gente que cree, hermano Luis y amado oyente, que por las buenas obras que hacen pueden justificar sus pecados y seguir pecando. No, el que peca y ya fue justificado, el Señor decía claramente, vete y no peques más. ¿Para qué? Para que no te venga algo peor. Sí. Entonces es muy importante saber, como lo acabamos de leer también ahí en Hebreos, ahora en Filipenses capítulo 2 yo tengo aquí esto, y estando en la condición de hombre, se humilló Jesucristo a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó, dice, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Solamente a través de Cristo, hermano, el ser humano puede ser justificado de la condenación del pecado, por cuanto todos hemos pecado. Pero Cristo vino, como dice la palabra, allá en 1 Timoteo 2:5, que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, se llama Jesucristo. Hay un solo nombre, dice Hechos 4:12, dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hay un solo nombre, Jesucristo, el mismo que dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Y en 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, dice, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Día con día tenemos que estar pidiéndole perdón al Señor por las faltas, aunque andamos en este cuerpo, como dijo Pablo, no militamos en él, no andamos en el pecado. Debemos de limpiarnos, santificarnos por fe, para ir un día, cuando el Señor nos llame a su presencia, como dice Hebreos 9:27, ya Dios estableció un día para morir, todo ser humano, y después de esto el juicio. Por eso es la predicación de hoy, para que a través de este mensaje usted pueda ser justificado delante del Señor. Amén. Allá en el libro de Números, capítulo 21, verso 4, ahí encontramos nosotros una historia que viene siendo la representación. Números, capítulo 21. ok. Sí, señor. Desde el verso 4. Dice así: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom,
Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, dice que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hermano, esta es una analogía. Amén. Y está directamente conectada con Juan capítulo 3, verso 14. Vea lo que nos dice. Juan capítulo 3, verso 14. Sí, dice así. 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vea, hermano, tenemos que estudiar bien esta analogía, porque ¿cómo es posible que a Moisés se le haya dicho que haga una serpiente de bronce para que todo aquel que vea la serpiente, esto es allá en Números capítulo 21, sí, y dice que hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá? Ahora traigamos esto a contexto en nuestro tiempo actual. ¿Cuántos demonios anda una persona y es mordida, es asediada, es derrotada en droga, en licor, en vanidad, en orgullo? Y entonces ahí, ¿a dónde tenemos que nosotros acudir? Allá el capítulo 12 del libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2 dice: puesta nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Es lo mismo que estamos leyendo aquí, pero qué diferente contexto. La serpiente de bronce representó en aquella época para el pueblo de Israel algo que hacía que al ver a esa serpiente el hombre o la mujer o cualquier criatura se curaba con solamente ver a la serpiente de bronce. Ahora, en nuestro tiempo, así es igualmente cuando nosotros miramos a Cristo Jesús. En el Salmo capítulo 32, verso 1 y 2, vea lo que nos habla, hermano, para ir poniendo ya punto final a esto. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová, Dios, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué es el engaño? Es la falsedad, la mentira con la que el mundo, la humanidad vive en el tiempo actual. ¿Acaso, hermano, la humanidad quiere escuchar una palabra de verdad como la que nosotros predicamos aquí en Voz de Restauración? Déjeme decirle que no. No, porque la gran cantidad de púlpitos en todas las iglesias del mundo están predicando una mentira disfrazada de verdad, como lo que leímos nosotros la semana pasada. ¿O hay algo que usted quiera? No, exactamente. Es que aquí mismo, en ese Salmo 32, vea lo que dice en el verso, aquí en el verso 8, porque la humanidad está así, como voy a leer en este momento. A pesar de que están cargados de pecado y han querido justificarlos con sus tradiciones, sus religiones, sus costumbres y todas estas cosas que yo llamo baratijas del demonio, para que el hombre pueda sentirse justificado practicando buenas obras, pero sigue en su pecado, siendo un esclavo
Dice aquí en el verso 8, te haré entender. En el versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pero en el 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El hombre no quiere entender. No quiere entender. Y cree que puede justificarse haciendo buenas obras, lavándose sus manos. Hermano, el pecado está en el alma. El alma la que es golpeada, el alma es atrapada, el alma es enlutada por causa del pecado. David le decía a su alma en el Salmo 103, y David se gozaba con su alma diciéndole, dice, no olviden ninguno de sus beneficios. Y le dice, Él es quien perdonó todas tus iniquidades, el que sanó todas tus dolencias, el que te rescató del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Dice, el que te rejuvenece como el águila. Los beneficios de la justificación para el ser humano son maravillosos, son muy buenos. Por eso que Satanás no quiere que la persona encuentre la justificación a través de Jesucristo, y por eso le pone freno a no querer oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios confronta al pecador y lo confronta para justificarlo y sacarlo de donde se encuentra encadenado. Solamente a través del Señor, como dice Gálatas 6:1 por ahí, dice, creo que por ahí está, dice claramente que debemos de darle gracias a Dios por la libertad con que Cristo nos libertó, para no volver a estar otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Sí, hermano, hemos llegado ya a los tiempos finales. Hemos llegado al capítulo 6 del libro de Génesis. Sí, claro. Verso 5. Aquí está marcado, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo piensa la humanidad ahora? Hermano, vea ese video que le pusimos, el primer video, un hombre que se hace llamar Jesús. Eso trajo como consecuencia la ira de Dios sobre Colombia. Tal vez ustedes puedan decir, no, es que el hermano Luis es demasiado legalista. No, es que, hermano, vea lo que hacen en Brasil con ese maldito carnaval, que sacaron una vez a Jesús que había sido derrotado por el diablo y que lo traían arrastrando a Jesús. No, hombre, eso no. ¿Cómo van a jugar así con nuestro Señor Jesucristo? Allá en México, ustedes pueden buscar ahí en YouTube, salen la fiesta del diablo. Hermano, ¿cómo es posible? Allí en Guatemala anda otro hombre que se hace llamar Jesús también. Y así que, vea, la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Así está ahorita, aquí en la humanidad, en nuestro tiempo actual. Ya Dios ya no quiere esta humanidad. Sinceramente se lo digo, hermano, ya no. Esta humanidad, lo que nos habla Romanos capítulo 8, hermano, que está con dolores de parto, la tierra está con dolores de parto. ¿Por qué? Porque los quiere vomitar. ¿Por qué tanto terremoto? ¿Por qué tanto ciclón, huracán? Claro. ¿Cuántos volcanes están en erupción en este momento, hermano? Los elementos de Dios, que son el agua, el aire, el fuego y la tierra, están ahorita, hermano, en combate contra esta humanidad. Y es cierto, ahí caen justos por pecadores, pero si estamos en Cristo, hermano, usted está bien. Busque la palabra de Dios y usted va a estar bien. En el verso 11 del capítulo 6 del libro de Génesis, vean lo que nos habla. Dice así, 6:11.
Aquí está, muy bien. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y ahí viene la historia. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré la tierra. Es terrible, hermano, porque cuando yo vengo a 2 de Timoteo capítulo 3, dice que en los últimos tiempos la apostasía es tan terrible que habrán hombres amadores de sí mismos y ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y dice Pablo en el 3:14 de 2 de Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Estamos en tiempos finales, hermano. La humanidad está como corrompida, como en los días de Noé. Jesús ya lo había advertido que sería como en los días de Noé. Antes de su venida, el mundo estaría así. Por eso él dijo: el que persiste y el que llega hasta el fin, este será salvo. Entonces, hermano, hemos hablado sobre la justificación. Amén. La justificación, hermano, se encuentra solamente a través de la fe en Cristo Jesús. No en la Negrita, no en la Virgen de Guadalupe, no en San Sebastián, no en ningún santo. Se encuentra solamente la justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 3, verso 16 nos habla que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿qué? Sea salvo. Sea salvo. Hermano, no podemos cambiar la lectura de la palabra de Dios para complacerle su ego, su vanidad o su orgullo. La palabra es clara y nosotros eso es lo que predicamos. Claridad en la palabra, la verdad y la vida para que usted pueda tener una relación directamente con nuestro Señor Jesucristo. Hemos llegado prácticamente al final del programa y vamos a estar haciendo una oración final por todas aquellas personas que han escuchado la palabra y por aquellas personas que puedan entender que la palabra de Dios de la justificación es para todas aquellas personas. Por eso la palabra es bien clara: todas las almas son mías, sean buenas o sean malas, pero el alma que pecare, esa morirá. Eso se llama la justificación en Cristo Jesús. Se gana únicamente a través de Cristo Jesús en la fe en Cristo. La fe es aquella que nosotros creemos en lo que no se ve. Y nosotros no conocemos a Cristo en persona, pero a través de la palabra sí nosotros sabemos que Cristo es el único que salva. Nada más, le leo Proverbios 29, dice así: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón y limpio estoy de mi pecado? Nadie, nadie, solamente a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, el derramamiento de sangre, usted y yo somos perdonados para no seguir pecando y seguir haciendo lo que el pecado quiere en nuestra vida, darnos la muerte. Padre, en el nombre de Jesús oramos por la humanidad, oramos por los lugares donde han habido terremotos terribles, que son parte de lo que tú dijiste, Señor, que iba a suceder antes de tu venida, Señor.
que habrían terremotos en diferentes lugares y se levantaría nación contra nación, hambre, pestes, hambrunas y mucha maldad en la tierra. Ayúdanos, oh Dios, guárdanos, bendice los hogares de los oyentes, bendice cada hogar, cada familia, cada matrimonio, los jóvenes, los niños, Señor, sean guardados del mal camino, de los hombres sanguinarios y malvados. Padre, perdona nuestros pecados y líbranos de todo mal, Señor. Gracias por habernos dado la oportunidad hoy, Señor, de haber hablado de la justificación, que es únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén.